Hola, muy buenos días. Soy Jorge López, analista de XTB, Xtrade Broker. Confirmarme que veis de manera correcta la pantalla, también que escucháis de manera correcta el sonido para comenzar con este seminario. Vale, todo correcto, todo ok, todos los asistentes ya dentro del seminario. Bueno, vamos a comenzar el seminario con principalmente pues el buen comportamiento que tuvo en la jornada de ayer, perdón, en la jornada del viernes, el mercado en general, sobre todo pues no perdiendo niveles, aunque vivimos pues recortes, vimos que los niveles se aguantaron, es decir, no llegamos dentro del DAX alemán a la zona de los 9.257 y a partir de aquí comienza pues una nueva oportunidad alcista, viendo principalmente la ruptura que están teniendo los diferentes índices, viendo la ruptura de los 1931 dentro del S&P, viendo el IBEX 35 que todavía la connotación negativa que tiene es esta de aquí, ¿vale? Que podemos llegar a comprobar, viendo que todavía pues le puede llegar a quedar recorrido en este caso bajista, siempre y cuando no supere esta zona. Y vamos a recalcar pues las diferentes circunstancias que hemos tenido y sobre todo pues en el apartado macroeconómico qué niveles o qué circunstancias son más destacables a lo largo de la semana. Importante pues el tanto porcentual que subieron las bolsas, prácticamente un 5% del DAX alemán, sobrepasó el 5% del CAC francés, el IBEX 35 se quedó un poquito rezagado con el 4, en este caso con el 3,5 y viendo repuntes también sólidos, contundentes, con datos porcentuales próximos al 3% dentro del mercado norteamericano. El punto positivo también lo pusieron en mercados asiáticos, con un 7%, en este caso el Nikkei, y sí que vimos pues un buen comportamiento también de Asia en este caso. Semana pues bastante positiva en lo que a rentabilidad se refiere, rentabilidad positiva. Obviamente pues todos los miedos del mercado no se han ido y lo analizaremos ahora de manera mucho más estricta, pero sí que debemos de llegar a tener en cuenta que se han nacido grandes oportunidades en este caso de compra a precios muy descontados y el inversor lo ha llegado a aprovechar sin ningún tipo de problema. Lo importante, lo destacable, ¿qué es lo que tenemos que llegar a tener en cuenta en este punto? Principalmente datos macroeconómicos relevantes que tengamos en la jornada de hoy. Hemos amanecido ya con PMIs dentro de Francia, pues en línea prácticamente con lo esperado, un poquito por debajo, lo que denota que tendríamos la posibilidad de incrementar políticas de estímulo monetario aquí en Europa. Si bien es cierto que la jornada de hoy prácticamente tenemos una jornada huérfana de datos macroeconómicos, sí que tenemos el PMI dentro de Estados Unidos y deberíamos de ver a lo mejor algún tipo de movimiento dentro del FTSE por tendencias industriales, que tendremos eso de las 12 de la mañana. Mañana, importante, martes 23, debemos estar muy pendientes del Producto Interior Bruto de Alemania. Expectativas interesantes también, expectativas empresariales también interesantes de este país a las 10 de la mañana. Y luego ya importantísimo, ¿vale? El filtro de la jornada, importantísimo las declaraciones de Mark Carney, gobernador del Banco de Inglaterra, a las 11. Ahora resaltaremos o recalcaremos las circunstancias que tenemos dentro de Reino Unido, pues en ese más que posible referéndum, ¿de acuerdo? Sí que tenemos luego declaraciones de diferentes mandatarios de la Reserva Federal, en este caso Fisher y Kaspari, a las 2:30, y luego ya tendríamos que echarle un vistazo a la típica confianza del consumidor y ventas de viviendas de segunda mano dentro de Estados Unidos. Miércoles 24, muy reducidos los datos macroeconómicos que se dan y sobre todo pues al otro lado del charco. Solamente aquí en Europa destacable las declaraciones de Weidmann, presidente del Bundesbank. Vamos a ver pues por dónde van los tiros dentro de en este caso a las 2 de la tarde, y luego declaraciones también de Lacker a esa misma hora dentro de Estados Unidos.
PMI de servicios en Estados Unidos a las 4 menos cuarto y luego ventas de viviendas. Declaraciones, muchas declaraciones por parte de la FOMC, con lo cual pues luego a las 7 y cuarto habla Kaplan, en este caso pues deberemos de estar también pendientes de los inventarios de crudo. Jueves 25, índice de GFK, ¿vale? El clima del consumidor y Producto Interior Bruto de España. Es el día, en este caso es el día más importante, ¿vale? Porque también tenemos IPC de la zona euro, tenemos en este caso declaraciones, pedidos de bienes duraderos, nuevas peticiones de subsidio por desempleo en Estados Unidos y el viernes pues ya el dato definitivo, como bien sabéis, en este caso la balanza de bienes, el Producto Interior Bruto de Estados Unidos. Jueves y viernes los datos más importantes que según se vaya aproximando la semana recalcaremos y resaltaremos y por supuesto repasaremos para que tengáis esa percepción. Hasta el jueves prácticamente ningún tipo de dato macroeconómico, sí que recalcar esas circunstancias que tenemos dentro de Reino Unido. Obviamente pues también destacar las declaraciones de diferentes mandatarios, principalmente la que hemos tenido durante el fin de semana, declaraciones por parte del Fondo Monetario Internacional, en este caso su presidenta, Christine Lagarde, pues, que se muestra realmente pues, preocupada por todo lo que puede ser una incertidumbre en el tono de solidez dentro de la zona euro. Habla sobre la permanencia de Reino Unido y obviamente pues la crisis de los refugiados, que es un gran reto que debemos de llegar a tener en cuenta. Importante, ¿vale? Todo lo que ha comentado también el comisario de Asuntos Económicos, que va en la línea con lo esperado. Visto por la parte de todo lo que viene en Reino Unido, sí que bien es cierto que la campaña, a ver, en este caso, pues Cameron es pro quedarse dentro de la Unión Europea. Sí que bien es cierto que nacen voces que podrían llegar a afianzar o incluso pues a facilitar lo que es la posible salida, el Brexit en este caso de Reino Unido. Eso nos podría llegar a dar volatilidad. Sí que bien es cierto que es mucho más fácil defender la salida de Reino Unido, es mucho más sencillo el poder llegar a vender la idea de salida dentro de la zona euro y obviamente pues vamos a ver el Parlamento británico qué propuesta aprueban en este caso, porque el viernes en el Consejo Europeo los líderes ya lo hicieron. Vamos a ver, abogan principalmente pues por un llamamiento al pueblo en el que pues le plantean automáticamente el pensar en crear una estructura que vele por ellos, es decir, en la que se pueda llegar a ahorrar dinero, que se haga un mejor trato a todas esas personas residentes en el país y para pues recuperar principalmente en este caso el control de la situación actualmente que se está viviendo dentro de Reino Unido. Se restringirían pues fronteras a lo que es los diferentes integrantes de la zona euro. Vamos a ver en este caso, Cameron sí que es verdad que cuenta con el apoyo de 4 de sus ministros y otra vez, en este caso, pues dos de ellos sí que apoyan pues todo lo que es la posible salida de ese acuerdo con Bruselas. Portugal también puede poner algún tipo de nota negativa en todo lo que es la evaluación de presupuestos generales y poco más. Sí que es importante recalcar todo lo que hay en el ámbito también de China. La sobrecapacidad industrial ha empeorado considerablemente desde el 2009 y obviamente pues a pesar de que el gobierno chino está intentando poner freno a todo este tipo de circunstancias en base principalmente a todo lo que es políticas de estímulo monetario, lo que debemos de ver, las empresas no han conseguido perdurar dentro de esta estructura y obviamente pues lo más probable es que tengan que resolver pues esa capacidad que tienen para solventar problemas como son la deuda y el desempleo. Vamos a ver qué es lo que se va dando. No hay incentivos para estas empresas y obviamente pues los bancos centrales deberían volcarse más en posibles ayudas sobre los bancos locales.
Problema también que se extiende prácticamente a lo largo y ancho del globo terráqueo, perdón, es pues esa baja actividad dentro del sector manufacturero, que no es problema única exclusivamente de Estados Unidos, que no es problema tampoco única y exclusivamente de Europa, sino que también pues lo es en este caso de Japón, China y por supuesto pues de otros emergentes. Caídas dentro de Japón, baja la actividad del sector manufacturero en febrero y obviamente se sigue manteniendo en expansión, pero obviamente pues cada vez más cerca del estancamiento en este caso. Como dato corporativo, pues el banco de HSBC, que ha sorprendido con pérdidas antes de impuestos en el cuarto trimestre, haber sentado pues unos números rojos de 858 millones de dólares, comparados con el beneficio de casi 2.000 millones de euros que esperaban los analistas. Su beneficio antes de impuestos sí ha subido, pero solo un 1%, y la cifra está también por debajo de lo previsto. Perdón, dice el banco que por el menor crecimiento en China y la caída pues el precio de las materias primas. Aún así, sí que bien es cierto que a este dato negativo sí que le precede pues un llamamiento a la parte inversora, a la parte accionista, con una subida de dividendos. En lo que a datos macros se refiere, pues prácticamente todo el filtro hecho. No sé si tienes alguna duda, alguna pregunta. Voy a ir a lo que es SP, DAX alemán e IBEX 35. Dentro de lo que es SP, pues principalmente esta posible ruptura, continuidad de la ruptura. Vamos a ver esta zona, que es clave fundamental. Voy a limpiar todo lo que es Vale, estas tres zonas clave, ¿vale? Las que pueden llegar a ser, nos podríamos quedar incluso pues en esta zona. Importante trabajar los largos desde ya, como veníamos comentando, principalmente por este motivo. Si rompemos este posible, no es un doble suelo al uso, ni mucho menos, pero si rompemos esta resistencia que tenemos de medio y largo plazo, nos podría dar solidez, al menos pues a una pauta básica dentro de lo que es ondas de Elliott, de poder llegar a proyectar, ¿vale? Una segunda onda desde prácticamente pues niveles de aquí, ¿vale? En este caso. Irnos prácticamente a la zona de los 2.000 puntos, siendo estrictos, tal vez pues quedarnos un poquito más abajo hasta esta zona, pero bueno, en esta zona de los 2.000 puntos sí que poderlo llegar a buscar posibilidad de romper esta zona, y a partir de ahí pues plantearnos estrategias mucho más optimistas dentro de lo que es el SP. Buen movimiento el que estamos teniendo en el corto, ¿vale? Con lo cual pues podemos apoyar la idea, incluso pues en este rango podemos apoyar la idea de buscar los largos sin ningún tipo de problema, ¿vale? De recortar, ¿vale? No queremos ya en recortes mucho más importantes. Seguirnos hasta la zona 1895 sería la opción. Vamos a ver qué es lo que se da, y sobre todo pues apostar por largo. Vamos a ver si podemos también dentro del DAX alemán, hemos comentado a primera hora de la mañana, pues el potencial que podríamos llegar a tener de subida, sobre todo hiperlimitada la posible pérdida en esta zona, ¿vale? Fijaros que lo que comentábamos, ¿vale? En este rango pues las posibles entradas, pero bueno, prácticamente pues un movimiento de este calado. Vamos a cambiarlo, color no se ve prácticamente, está igual, vale, sí. En este rango podernos llegar a mover, vale, hasta esta zona, que de medio a largo plazo
deberíamos analizar si es algo sensato. Por lo que vemos, fijaros que es una zona prácticamente pues donde comienza este hombro cabeza hombre y comenzamos un tendencial bajista. Si bien es cierto, vale, que limpiando pues todo lo que es pues estos niveles que ya tenemos que son agua pasada, debemos de llegar a analizar lo que nace. Tenemos que ver todos los días con ojos nuevos los gráficos, eso está claro, nitidísimo. Y la posibilidad, ¿vale? En este caso de el lanzamiento de largos, al menos pues fijaros que no llegarían a la parte superior. Nos encontramos con esta posible resistencia, pero vamos, para llegar a cotas de los 10.045, 10.100, 120, 115, no debería de costarnos mucho, ¿vale? En este caso. El stop para los largos está hiperlimitado, ¿vale? Porque tendremos esta cuestión, esta barrera importante y luego este último mínimo. Fijaros que en el tendencial que he marcado, un buen apoyo sería también esta zona para el lanzamiento de largos, ¿vale? Con lo cual, ¿qué hacemos? ¿Esperarnos hasta esta zona? Lo sensato sería ya lanzar algo de largo y ir lanzando según va cayendo en estos niveles, teniendo en cuenta que lanzaríamos en un primer momento. No le daríamos oportunidades de los 9.336, ¿vale? En este caso al DAX alemán. Si rompe esta zona podríamos pasar por dificultades de nuevo, con lo cual pues apostar por los largos desde ya sería una alternativa, sobre todo por la proyección que puede llegar a tener, que creo que es sensata y no debería de costarle mucho ir hacia niveles que ya hemos visto que se han podido llegar a comportar de una manera importante como resistencia. Si rompiéramos esta zona, primera dificultad que nos encontraríamos, por supuesto, pues sería esta zona de aquí, ¿vale? En 9.900, pero bueno, ir hacia los 10.117 por simplemente esta cuestión, ¿vale? Lo que ya hemos comentado en alguna otra ocasión. Visitar la parte alta del canal no debería de preocuparnos, ¿vale? En el caso del DAX alemán, ¿vale? Vamos a ver si me deja. No se lleva bien conmigo hoy el ordenador. Vamos a iniciarlo de nuevo sin problema. Vale, visitar la parte, en este caso pues incluso siendo más estrictos en diferentes toques, ¿vale? Pues ahí sí que nos podríamos llegar a quedar siendo pues a lo mejor zona a lo mejor ya de salida, depende del tiempo que en este caso corra en contra, ¿vale? De las posiciones dadas, con lo cual cuanto antes las cogemos mejor. ¿Por qué? Porque en esta zona se puede llegar a encontrar con una resistencia importante. Según vaya pasando el tiempo, tampoco os voy a contar nada nuevo, esto se extiende y esto se extiende pues en la misma magnitud, con lo cual el tiempo corre en nuestra contra. Si nos ponemos a ranguear en esta zona, superamos pues estos niveles que hemos comentado y nos ponemos a ranguear en esta zona, hacer un lateral, aquí las posibilidades se incrementan, ¿vale? Para el nacimiento de oportunidades bajistas. Claro, si nos ponemos ya pues en estas zonas, en vez de estas zonas llegamos a superar los 10.117, nos plantearíamos ya en los 10.117 poder llegar a zonas de los 10.700. Aquí ya en qué situación nos encontraríamos, que rompiendo pues la parte alta del canal bajista nacerían claras oportunidades alcistas y ya pues incluso, ¿vale? Buscaríamos posibles a lo mejor pullback que se dieran para confirmaciones o no de entrada, ¿vale? En este caso, ¿vale? Para luego pues apostar ya desde aquí, desde esta zona para superación de niveles. Pero ya os digo, el posible rangueo en esta zona nos dificulta, ¿vale? La posibilidad de plantear este segundo escenario, ¿de acuerdo?
a partir de aquí, pues nada, también IBEX 35, ¿vale? Nuestro selectivo, recalcar y reseñar la situación que tiene actualmente, repasar pues bien esta zona. No le daría oportunidades al IBEX 35 más allá de los 8.000 puntos, ¿vale? Porque aquí se podría confirmar visitar de nuevo los 7.700, ¿de acuerdo? Y cuidado, porque ahora mismo debemos de romper principalmente la ruptura de los 8.400 para apostar bien por esta ruptura, ¿vale? De nuestro selectivo, ¿de acuerdo? Vale, por mi parte prácticamente todo dicho. Os dejo con Carlos Fernández. Dudas, preguntas, consultas que podáis llegar a tener. Sin ningún tipo de problema, pues estamos en contacto. Un saludo, muchas gracias. Os dejo con Carlos Fernández. Hola, buenos días a todos. Soy Carlos Fernández. Vamos a dar comienzo a esta segunda parte del Morning Meeting analizando el resto de renta variable, índices, divisas y materias primas que quedaron por analizar. Vamos a empezar comentando situación del Eurostoxx. Bueno, pues vemos cómo en un gráfico limpio pues sigue la buena recuperación. Comentamos pues bueno, a lo largo de los últimos días, pues bueno, la importancia en primer lugar de romper directrices bajistas, en segundo lugar, fundamental el hecho de que se fueran rompiendo al alza los últimos máximos, es decir, que tuviéramos ya una estructura de máximos crecientes y por último, pues bueno, fijaros, yo creo que como símbolo ya de este rebote, pues bueno, que los mínimos también comienzan a ser crecientes y por lo tanto pues señal yo creo que bastante positiva dentro del contexto de rebote que estamos viviendo. Fundamental para el Eurostoxx, yo creo que pues bueno, la ruptura de estos últimos máximos, fijaros cómo vamos a quitar un poquito esto. Fijaros cómo lo que tenemos ahora mismo, pues bueno, situación que nos lleva hasta la zona de resistencias y pues ya sabéis que no soy muy partidario de entrar largo en plena resistencia, con lo cual quizás viendo la cercanía que tenemos del objetivo, aproximadamente pues esta zona que tenemos marcada en estos niveles, vamos a poner esto también en verde. Esta zona que tenemos marcada en estos niveles, creo que lo ideal sería pues romper, esperar a que rompa y abrir nuevas posiciones alcistas cuando ya se inicie ese nuevo impulso, ¿de acuerdo? Pero por el momento sería cauto por lo que os estoy comentando, ¿de acuerdo? Fijaros la cercanía que hay hasta la zona de máximos y por lo tanto, pues bueno, simplemente esperar a que rompa y si rompe, pues abriría nuevas opciones alcistas. Realmente, fijaros cómo pues el rebote viene acompañando. Vamos a poner esto que no sé por qué me sale así.
Vale, fijaros cómo el rebote nos lleva hasta la zona del 61.8 de todo el tramo bajista y por lo tanto, pues bueno, yo creo que la ruptura de esta zona, la superación implicaría ya, pues bueno, irnos hasta esta zona de máximos, anular por completo este tramo bajista y por lo tanto creo que pueden dejar buenas oportunidades. Con lo cual, lo dicho, el sesgo desde mi punto de vista sigue siendo alcista, pero simplemente que rompa la zona de los 2.935, que empezamos a tener cierres de velas por encima de estos niveles, fijaros además cómo coincide con la anterior zona de soporte y ahí creo que nos va a dejar una muy buena oportunidad para largos. Mientras tanto, lo dicho, cautela hasta que eso se confirme. Mismo escenario prácticamente para el CAC, ¿de acuerdo? Fijaros cómo empezamos a romper la directriz bajista, primera buena señal, segundo empezamos a situar máximos crecientes por encima de las últimas zonas de rebote y por lo tanto, pues bueno, yo creo que al hilo de lo que comentamos en el Eurostoxx, lo natural sería empezar a pensar ya en esta zona de aquí, correspondiente pues a la zona de resistencia de estos niveles y de soporte anterior y por lo tanto pues si no hay mucha novedad yo creo que deberíamos de dirigirnos hasta ahí. Realmente el escenario que marcaríamos sería simplemente ese, ¿de acuerdo? Pensar en un posible rebote y ¿dónde podríamos cortar la posición? Pues como siempre, que me preguntan por zona de stop, por debajo de los últimos mínimos. Fijaros en toda esta zona que tenemos aquí, con lo cual, en caso de volver a tener cierres por debajo de estos niveles, me plantearía poner ya el stop loss y, por lo tanto, mientras tanto, sí que mantengo el escenario de que podamos visitar la parte alta. El FTSE, pues bueno, uno de los que mejor se estaba comportando, vamos a poner un gráfico diario también. Fijaros cómo también perfora directrices bajistas y también muy cerquita de romper la última zona de máximos que tenía, con lo cual todo este tramo de vital importancia para el FTSE y pues aquí más o menos haría lo mismo, esperar a ver si lo rompe y si lo rompe abrir largos con objetivo pues bueno, aproximadamente la zona de los 6.275 puntos, perdonad. Sería también cauto, fijaros que sigue la estructura que tiene, pues bueno, yo creo que invita a pensar en el rebote, salimos de toda esta unión que teníamos de máximos decrecientes y pues bueno, me da pie a pensar que desde aquí deberían poder rebotar. Lógicamente, pues exactamente lo mismo que acabo de comentar, darle el filtro a que esto se supere y en caso de romper pues ya entraría largo, ¿de acuerdo? Mucha precaución a los que no aprovechasteis el rebote desde las partes bajas porque en caso de entrar en esta zona largo está el riesgo de que volvamos a tener un rechazo. Fijaros, en esta zona se intentó romper y desde aquí tuvimos un fuerte retroceso, por lo tanto, hasta que no se supere no entraría con esas opciones alcistas. Realmente, hechos para ser optimista, bueno, pues si nos deja esta especie de hombro, cabeza-hombro invertido en toda esta zona, podríamos proyectar incluso subidas que nos llevaran hasta pues bueno, niveles ya bastante más altos. De momento, esto es solo una conjetura, no se confirmaría hasta que no rompamos los últimos máximos, por lo tanto, pues por el momento cautela y esto simplemente, pues bueno, una posibilidad como otra cualquiera, ¿de acuerdo? Y en Italia, para terminar con renta variable europea, pues bueno, de los que peor se había comportado, fijaros cómo frente al resto de índices que había ido rompiendo directrices, pues aquí muy retrasado, para nada se parece la estructura a la que acabamos de ver en el caso del CAC, por ejemplo, o del FTSE, y por lo tanto, pues bueno, aquí también le daría el filtro hasta esta zona, esperaría a romper máximos y por encima de estos niveles abriría largos. Yo creo que sí que deberíamos de tener un testeo nuevamente a esta zona y deberíamos de romper, ¿de acuerdo? Si rompiéramos, pues empezaríamos ya a pensar en posibles zonas por encima. El siguiente objetivo sería esta parte que tenemos marcada en estos niveles. Vamos a marcar el precio que tenemos marcada en estos niveles, aproximadamente zona de 18.011 y ya si consiguiéramos romper esta zona, pues bueno, empezaríamos a verlo de otra manera. Pero fijaros cómo, frente a la estructura que dejaba el resto de índices, aquí tenemos mínimos crecientes, es decir, vemos cómo rebotamos un poquito más arriba, pero por el momento no tenemos máximos crecientes, es decir, necesitaríamos romper esta zona aproximadamente, irnos pues a niveles, perdona, algo parecidos a esto, y desde aquí me empezaría a creer ya el rebote, ¿de acuerdo? Mientras eso no se produzca, mucha cautela porque ya digo que empezamos a acercarnos a zonas de resistencias, ¿vale? En Estados Unidos, pues bueno, yo creo que comportándose bastante mejor que la renta variable europea en general, fijaros cómo también, pues bueno, empezamos a ver señales ya que nos indican posible rebote con la
superación de esta zona. El segundo nivel lo vimos muy claro en este seminario con la superación de estos máximos, nos activaba esa figura de doble suelo que vimos cómo, pues bueno, prácticamente inmediatamente llegaba al objetivo, lo pusimos en el boletín de los martes que hacemos de medio plazo y ahora mismo, pues bueno, siguiente zona de resistencia, lógicamente, de momento, pues fijaros en todo este tramo. Cuando se llega desde tan abajo, lo más normal es que no se produzcan rupturas en el primer intento, con lo cual, primer rechazo. Parte muy positiva, pues que la corrección no marca nuevos mínimos, es decir, entramos dentro del escenario de posible tendencia alcista, que vemos marcada pues con un primer impulso, una corrección, segundo impulso, corrección, y podríamos tener un tercer impulso dentro de esta tendencia alcista, perdón, un quinto impulso dentro de esta tendencia alcista, que sería la quinta onda que nos llevaría ya por encima de la zona de resistencias, con lo cual, buena pinta también. Y haría exactamente lo mismo que acabo de comentar para el resto de selectivos. Por encima de la zona de máximos, por encima de estos 4.230 puntos, empezar a plantearme opciones alcistas y marcaríamos como objetivo la siguiente zona de resistencia. ¿De acuerdo? Aproximadamente estos niveles que vemos marcados un poquito más arriba, ¿de acuerdo? Con lo cual, muy buena pinta para la renta variable, realmente, pues bueno, comenzamos por fin a alejar mínimos, pero lo que digo siempre, con la cautela de que hasta que esto no se rompa hay que tener prudencia por si acaso, pues bueno, nos deja una vela de rechazo justo en la zona de máximos, ¿de acuerdo? Otro que lo está haciendo también especialmente bien, pues Dow Jones, fijaros, rompemos ya los últimos máximos y encaramos, pues bueno, la última zona de resistencia que nos quedaba. Me gusta mucho el aspecto de todo este suelo, de acuerdo, de esta zona de distribución y rompiendo estos niveles, pues podríamos ver esto, incluso si lo bajamos a diario lo vais a ver un poquito más claro, como un posible doble suelo. Fijaros, caída, marca un techo, vuelve a caer, aguanta muy bien la zona de soporte marcada por toda esta zona de mínimos. Y desde aquí empezamos a romper resistencias, con lo cual yo creo que momento de entrar alcista y de empezar a pensar en hasta dónde nos vamos. Siguiente objetivo, pues a priori sería esta zona de aquí, ¿de acuerdo? Marcaríamos objetivos en torno a la zona de los 17.200 puntos, ¿de acuerdo? Va a costar romper esta zona previa, eso sí que es cierto, toda esta zona que tenemos marcada aquí, pero yo creo que es el siguiente nivel si no hay mucha novedad. Fijaros cómo si tiramos un impulso también de todo este tramo bajista, pues bueno, que esté dando ya el 50 y una vez que consigamos romper esta zona, si lo hacemos en los siguientes días, pues implicaría, por un lado, romper zona de resistencia y el 68.2, con lo cual ya invalidaríamos por completo todo este tramo bajista y por lo tanto deberíamos de tener esa recuperación. Dato importante, fijaros en toda esta secuencia de velas, todo este tramo que tenemos aquí marcado de la violencia con la que se produjeron las caídas, ¿de acuerdo? Prácticamente sin ningún tipo de corrección, velas de longitud muy pronunciada y prácticamente, pues lo he dicho, sin ninguna vela verde. ¿Qué suele ocurrir? Pues que cuando recuperemos terrenos puede hacerlo igual de rápido, ¿de acuerdo? Que una vez que empecemos a subir, todo este tramo se queda prácticamente sin referencias al precio, porque al haber sido tan rápido no hay prácticamente zonas ni de soporte ni de resistencia y por lo tanto no sería descabellado que en un movimiento bastante impulsivo nos fuéramos a toda esta parte de aquí, de acuerdo, correspondiente a la zona de los últimos mínimos, que sí que este nivel pienso que va a costar romperlo, pero realmente creo que largos en Dow ahora mismo nos ofrecen una oportunidad bastante buena, ¿de acuerdo? Y el Russell, pues bueno, ya sabéis que uno de los que peor lo había hecho durante toda la secuencia de caídas, fijaros cómo por el momento todavía le queda bastante arriba incluso la directriz alcista y pues bueno, frente al doble suelo que ya confirmaron tanto el Dow como el Nasdaq, pues aquí nos estamos todavía un poquito lejos de romper la zona de máximos, ¿de acuerdo? Con lo cual creo que es un índice en el que yo todavía no entraría y preferiría entrar un poquito más arriba, pero que ya por lo menos me haya confirmado que estamos marcando nuevos máximos y que desde aquí empezamos a irnos hacia arriba, ¿de acuerdo? Mientras tanto, yo creo que cautela y ya digo, un índice para tener en el radar, para empezar a plantearse posibles opciones alcistas, pero que hasta que no confirme la ruptura de esta zona, personalmente yo no lo haría, ¿de acuerdo? Vamos ya con Asia, vamos a empezar con Japón, que pues bueno, también sumándose a el hilo de recuperación que nos deja y un poquito más rezagado también, que es un dato preocupante, que Europa. Fijaros cómo aquí todavía, pues bueno, podemos tirar aproximadamente resistencias
más altas y de momento la estructura que nos deja, sí que me gusta esta isla bajista que nos deja, es decir, caída y recuperación de niveles con hueco tanto en la subida como en la bajada y eso lo veo como un dato positivo, pero realmente todavía creo que le falta bastante para empezar a ser un índice que me dé una entrada atractiva de largos. ¿De acuerdo? El primer objetivo sería por encima de la zona de 16.346, podría ser la primera zona clave que nos dejaría, fijaros cómo actuando como resistencia a todo este tramo, ¿vale? Por lo tanto, fijaros un intento, 2, 3, 4, varios intentos de ruptura y de momento incapaz de romper. Por debajo, pues bueno, tenemos esta especie de directriz que apenas sin inclinación va frenando las caídas, pero ya digo que de momento no lo termino de considerar atractivo. Si rompiera estos niveles, pues sí que plantearía, ya digo, opciones de entrada y el objetivo que buscaría sería aproximadamente esta zona de aquí correspondiente a un testeo, en primer lugar a la directriz bajista y en segundo a la unión de estos últimos máximos que tenemos marcados en estos niveles. ¿De acuerdo? Hasta que eso no ocurra, creo que lo mejor es estar en liquidez porque podemos tener nuevas correcciones y apoyos en esta directriz. En China, pues también a las puertas de darnos buena señal de entrada con un suelo que nos puede marcar, ¿de acuerdo? Fijaros cómo veníamos comentando que ya había llegado al objetivo que dejaba pues el triángulo bajista perforado. Toda esta zona nos dejaba pues un objetivo de caídas que ya había cumplido y por lo tanto pues una vez llegado al objetivo cumplido ya con creces, ahora mismo empezamos a pensar en posibles opciones de recuperación. Todo pasa por cierres por encima de estos niveles y creo que es un índice que también, después de todo el castigo que lleva acumulado, si rompiera esta zona de máximos, es decir, si empezáramos a tener cierres por encima de la zona de 8.300 aproximadamente, nos puede dar buena entrada de largos hasta la siguiente zona de resistencia equivalente a este suelo que nos había marcado en la base del triángulo. Fijaros cómo también esta caída muy violenta, con lo cual prácticamente sin referencias que vayan a frenar el precio y por lo tanto rompiendo estos niveles por encima me gusta bastante para abrir posiciones alcistas, ¿de acuerdo? Realmente, además, si vemos un poquito, pues bueno, esto como un segundo impulso y esto como un impulso primario, todo el tramo bajista, es decir, este primer impulso y luego un secundario, nos dejaría una zona de confluencia que sería entre el 38 y el 61 de los dos, que sería aproximadamente esta zona, entre el 38 y el 61, con lo cual nos dejaría una zona de confluencia correspondiente justo al tramo que debería de recuperar, ¿de acuerdo? Con lo cual creo que también buena pinta para entrar largos siempre y cuando nos marque nuevos máximos por encima, ya digo, de la zona aproximadamente de 8.300, ¿de acuerdo? Y en India, para ir terminando con Asia, pues fijaros cómo también mantenemos todavía esa estructura de máximos decrecientes, señal inequívoca bajista y pues todos estos índices muestran un deterioro bastante más grande que la renta variable europea. Fijaros cómo aquí cada rebote sigue marcando toda esta estructura, fijaros, de máximos decrecientes, con lo cual cada vez más bajo y por lo tanto un índice también muy débil y que, pues bueno, para intradía nos puede dejar alguna opción rompiendo esta zona, por encima de la zona de 7.270 aproximadamente. Creo que abriríamos la puerta a testear estos niveles de aquí, pero lo dicho, hasta que no confirme la ruptura, fijaros que los índices en Asia bastante más deteriorados que lo que comentamos tanto para Europa como para la renta variable de Estados Unidos. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta sobre índices que os quede? Y si no, pasamos ya al apartado de divisas. Vale, pues vamos ya a divisas. Vamos a empezar por euro-dólar. Que, pues, lo tenemos en el nivel que más o menos habíamos comentado. La semana pasada hablábamos de que tenía pinta de seguir corrigiendo todavía un poquito más hasta la zona que tenemos marcada en estos niveles y zona yo creo que muy clave para el devenir de las próximas sesiones, ¿de acuerdo? Fijaros cómo tenemos una estructura bajista bastante marcada, cada máximo es más bajo que el anterior, los mínimos cada vez más abajo y ahora mismo en toda esta
en toda esta zona, ¿de acuerdo? Fijaros cómo estamos justo en la zona a punto de llegar al soporte y por lo tanto creo que para intradía tiene buena pinta abrir posiciones bajistas y mucha atención a romper esta zona que tenemos marcada porque abriríamos la puerta ya al siguiente nivel que aproximadamente sería toda esta zona de aquí, ¿de acuerdo? Que tenemos marcada aproximadamente el 1.0980, una cosa así, sería el siguiente objetivo, con lo cual me gusta para cortos, para intradía aprovechar unos pipos hasta esta zona de aquí, pero si llega a romper, yo creo que sí que abriría posiciones tranquilamente y buscaría toda esta zona que tenemos marcada en esta parte de abajo. ¿De acuerdo? Creo que tiene bastante buena pinta para irse aquí, apoyar en toda esta zona y por lo tanto, pues bueno, nos dejaría buenas oportunidades. ¿Ventaja que deja esta operativa? Bueno, pues que yo creo que nos deja un stop bastante cercano, que es toda esta zona de aquí. Es decir, si rompiera directriz bajista y si marcara nuevos máximos, creo que abriría la puerta a poner stop loss en esta zona porque probablemente nos fuéramos hacia la zona de 1.12. Con lo cual, creo que el ratio, pues bueno, primer lugar hasta aquí y luego caídas hasta abajo, me parece bastante acertado, con lo cual una estrategia interesante para la semana, ¿de acuerdo? Respecto a la libra, pues también mostrando debilidad el euro en las últimas sesiones con esta corrección, pero nuevamente recuperado el terreno. Y es que la libra, lo veremos ahora, es de las zonas que más o menos habremos comentado que es uno de los pares que ahora mismo peor se está comportando. Pues bueno, lógicamente toda la incertidumbre sobre la posible salida de la Unión Europea con ese referéndum que hay convocado para el mes de junio, pues afectando y por lo tanto pues los inversores también con temor. Con lo cual aquí, estrategia a seguir, pues realmente no veo cortos, fijaros cómo rebota bien desde la zona de mínimos y por lo tanto lo que me plantearía es esperar a la ruptura de máximos y abrir posiciones alcistas, ¿de acuerdo? Si conseguimos cierres por encima de la zona de 0,7847, yo creo que nos dejaría, pues bueno, otro nuevo impulso alcista. Veríamos toda esta zona como una posible zona de distribución, es decir, dentro de toda la estructura alcista lo podríamos ver como un rango lateral de distribución de el precio, ¿de acuerdo? Consolidando en estos niveles y el objetivo que marcaríamos para esta operativa sería pues aproximadamente la zona de los 0,7962 correspondiente a proyectar este rango lateral hacia arriba una vez superado. Con lo cual creo que también estrategia bastante interesante, eso sí, esperando a que confirme la ruptura, ¿de acuerdo? Libra dólar, que la tengo por aquí, pues también interesante para abrir posiciones bajistas porque sigue comportándose pues bastante débil. Fijaros cómo en un gráfico diario ya desde hace tiempo pues comportándose muy mal y realmente pues no nos deja prácticamente ningún rebote. Con lo cual, estrategia para seguir, pues bueno, posiciones bajistas intradía hasta la zona de mínimos, 1.4068, y si rompemos esta zona de soporte, pues habría que empezar a pensar ya en niveles más bajos, ¿de acuerdo? Habría que empezar a tirar gráficos semanales y pensar en siguiente zona donde podría frenarse el precio, que sería aproximadamente esos niveles de ahí. Con lo cual, ya digo, mucha debilidad y creo que uno de los pares también para estar bajista. Fijaros cómo en el rebote se queda justo en la zona de resistencia, anterior soporte y por lo tanto, pues bueno, yo ya digo, para intradía aprovecharía todavía opciones bajistas y una vez roto este nivel perforado, creo que nos deberíamos ir hacia esta zona que tenemos marcada en rojo, ¿vale? Dólar yen. Pues con una estructura parecida a la libra, pero realmente, pues bueno, veo complicado que perforemos mucho más abajo de golpe. Sí que lo sigo viendo bajista, ¿de acuerdo? Y lo llevamos comentando una vez que rompió la zona de soporte de largo plazo, ¿de acuerdo? Todo lo que sean cierres por debajo de esta zona, pues yo creo que nos abre la puerta a en primer lugar, irnos a la zona de 109.75, pero me cuesta un poco verlo a medida que empezamos a tener recuperaciones en renta variable, ¿de acuerdo? Toda esta caída fuerte en el par obedece a una fuerte apreciación del yen, que sabéis que en época de caídas de bolsa suele actuar como moneda refugio, con lo cual el yen apreciándose enormemente, pero me cuesta un poquito verlo ahora mismo mucho más abajo en el sentido de que, pues bueno, a medida que la bolsa vaya recuperando y parece que los índices, pues bueno, por lo menos Europa y Estados Unidos nos pueden dejar un rebote en las próximas semanas, pues quizás el escenario que tengamos pueda ser este, es decir, un pullback nuevamente
a esta zona y desde aquí posibles caídas ya iniciándose nuevo impulso, ¿de acuerdo? Aquí sí que creo que si llegáramos a estos niveles sería un par para vender y para empezar a irse a la parte alta, ¿de acuerdo? Con lo cual, ya digo, para intradía, pues ahora mismo no haría nada porque fijaros cómo estamos moviéndonos prácticamente sin ningún tipo de rango y me esperaría a ver si me empieza a perforar toda esta zona de aquí, ¿de acuerdo? Esperaría o bien a romper máximos o bien a romper mínimos, es decir, por encima de la zona de 13.07 abrir largos y por debajo de estos mínimos aproximadamente de los 112.44 abrir posiciones bajistas. Mientras tanto, ya digo, estos laterales no me gusta operarlos porque sinceramente no tengo ni idea de hacia dónde va a romper el precio, con lo cual esperar y simplemente cuando salga hacia un lado u otro ya operar, ¿de acuerdo? Y el euro, para hacer un vistazo rápido, pues también. Aquí sí que veo posiciones bajistas bastante claras. Fijaros cómo perdemos la zona de soporte que teníamos de corto plazo y ahora mismo, pues bueno, simplemente aprovecharía nuevos máximos para abrir posiciones bajistas. Fijaros cómo toda esta directriz comportándose muy bien, por debajo, pues bueno, la unión de mínimos también perforada y por lo tanto, pues bueno, yo creo que nos deja toda esta estructura bajista y también hay que empezar a pensar en hacia dónde nos vamos a ir, ¿de acuerdo? Fijaros cómo en gráfico semanal, pues empezamos a perder el 38.2, yo creo que lo siguiente sería, pues bueno, irnos a la zona de 50 de todo el impulso bajista previo correspondiente a estos niveles, con lo cual aquí sí que me gustan cortos y los abriría ya objetivo 122,37 aproximadamente, ¿vale? Vamos ya con oceánicas. Vamos a empezar por Aussie dólar, que pues sigue con el proceso de recuperación, ¿de acuerdo? Hablábamos la semana pasada de la importancia que nos había dejado estas velas, ¿de acuerdo? Velas en forma de martillo con sombra inferior muy extensa y prácticamente sin cuerpo real, indicando, pues bueno, que el precio querían bajarlo, pero que finalmente no han podido y termina subiendo, ¿de acuerdo? Con lo cual, enmarcamos esa posible ruptura de la directriz como una ruptura falsa y de ahí viene la importancia a veces de esperar a que el cierre de la vela nos confirme la entrada, ¿de acuerdo? Con lo cual, operativa a seguir, pues simplemente esperar a que rompa máximos, que yo creo que debería hacerlo y abrir posiciones alcistas, ¿de acuerdo? Fijaros cómo también la unión de mínimos la perfora, empieza a cerrar por encima y ya digo que yo creo que deberíamos de irnos por lo menos hasta esta zona de aquí, con lo cual posiciones alcistas hasta 0.7305 aproximadamente creo que tienen bastante buena pinta, ¿vale? Vamos a irnos con el canadiense también. Si tenéis alguna pregunta me podéis ir diciendo ya, algún activo que queráis que analice de divisas. En el canadiense, pues fijaros cómo continúa con la debilidad y al hilo de lo que está ocurriendo en el petróleo que ahora comentaremos, ¿de acuerdo? Con lo cual creo que podemos tener nuevas caídas, realmente veo un pullback nuevamente a toda esta zona de soporte y desde aquí pues tratar de empezar a operarlo, ¿de acuerdo? Con lo cual buscaría quizás un apoyo hacia esta zona de ahí, hacia la zona de 36.44 dentro de la estructura triangular en la que nos movemos en las últimas sesiones, ¿vale? Tengo una pregunta sobre cómo operar datos macro antes de invertir y la importancia de cada uno. Y yo realmente mi consejo es que no se opere en función de datos macro y de posibles lecturas de PMIs, de ISMs o de cualquier otro dato. ¿Por qué? Porque nadie sabe cómo van a salir, ¿de acuerdo? Y me parece tirar una moneda al aire, igual que siempre digo que no recomiendo operar en función de decisiones del Banco Central, porque ni sabes cómo se les va a tomar el mercado, ni se sabe exactamente qué va a anunciar. Con lo cual, me parece añadir más incertidumbre a algo que ya de por sí es complicado, como es el análisis técnico, y por lo tanto, si además de los análisis tengo que jugar a ser adivino de si el dato va a ser bueno o malo, o si Draghi va a defraudar o sorprender al mercado, pues creo que es añadir más incertidumbre y por lo tanto prefiero no operar esos días y no operar en función de esos datos, por lo menos hasta que se conozcan. Lógicamente, una vez que se conozcan, si son datos que pueden llevar a una tendencia alcista, claro que opero, pero en el momento antes nunca me gusta operar porque no me gusta, ya digo, jugar a ser adivino, ¿vale? Creo que no me queda ninguna divisa por analizar, así que vamos ya con materias primas. Vamos a empezar por el petróleo, que comentábamos anteriormente,
que fijaros cómo por el momento continúa con el buen comportamiento, es decir, empieza a dibujarnos toda esta estructura de mínimos crecientes, fijaros, y por encima la zona de resistencia de la que ya hablamos la semana pasada y de vital importancia, esa zona de los $36, ¿de acuerdo? ¿Qué podemos esperar? Pues yo creo que lo normal sería subidas y volver a irnos a esta parte de aquí, ¿de acuerdo? Por eso encajaba un poquito el comportamiento que habíamos hecho con esa posible caída en el dólar canadiense, ¿vale? A medida que se aprecia el petróleo, posibles caídas del dólar, ¿vale? Con lo cual, ¿qué podemos esperar? Pues yo creo que ligeras subidas y si queréis una operativa un poco más de intradía, pues fijaros cómo rompemos la directriz bajista de corto plazo y nos deberíamos de ir hasta esta zona de aquí, ¿de acuerdo? Con lo cual, lo que buscaría sería estrategias alcistas por encima de esta zona de máximos, por encima de los 33,89 objetivo, pues yo creo que esta zona de aquí aproximadamente todos estos niveles que podríamos tener hacia esta zona, 33,89 hasta 34,44, y creo que es una operativa que para el día de hoy puede ser bastante interesante. Ya digo, siempre y cuando rompamos esta zona de máximos. En el Texas, pues más de lo mismo. Se había comportado un poquito peor últimamente, pero fijaros cómo ya también rompemos la directriz bajista de medio plazo y muy cerca de romper la zona de resistencia en esta zona de aquí, que tenemos marcada en estos niveles. Con lo cual, si rompiéramos esta zona, creo que también nos podría dibujar pues bueno, una especie de doble suelo, aunque esté un poquito desfigurado, porque esta pata es un poquito más larga, pero bueno, yo creo que podría abrirnos la puerta a recuperación. El primer objetivo sería esta zona de aquí y el segundo, que no lo voy a perdonar, y el segundo sería la zona de los 42, con lo cual creo que también puede ser interesante, pero ya aquí hablamos de una estrategia en diario. Fijaros cómo la cuña alcista suele tener, la cuña bajista suele tener implicaciones alcistas, es decir, suelen romperse al alza, y las cuñas alcistas suelen romperse a la baja. Pues aquí un nuevo ejemplo de que empezamos a romper directriz, empezamos a salir del escenario de mínimos cada vez más abajo y por lo tanto yo creo que todo pasa ahora por romper esta zona. Si rompiéramos esta zona, largos en petróleo, creo que es una señal bastante interesante para los próximos días, ¿vale? El oro, pues con caídas hoy, pero realmente de momento nada preocupa. Todo lo que sean cierres por encima de esta zona creo que son oportunidades para volver a abrir posiciones alcistas y situar un stop loss por debajo de la zona de estos niveles, ¿de acuerdo? Marcaríamos por debajo de esta zona de aquí y nos vamos hacia esta parte, ¿de acuerdo? Con lo cual, para el oro, lo que haría sería esperar a ver si corrige un poquito más y en esta zona volver a abrir largo, situar un stop por debajo de la zona de mínimos, es decir, por debajo de la zona de 1195 y plantearnos que nos volvamos a la parte alta, por lo menos hasta la zona de 40, si no hay mucha novedad, ¿de acuerdo? 33, 30, 40, ¿vale? 40 se va a los máximos, zona de entre los 30 y los 40 creo que me gustan para abrir largo, ¿vale? Fijaros como también el corto plazo, pues de momento no perdemos la directriz que viene marcando estas subidas y por lo tanto, pues bueno, creo que aprovecharía estas para abrir largos hasta esta parte que acabamos de comentar, ¿vale? Vamos ya con las agrícolas. Empezando por azúcar, que pues bueno, continúa con la debilidad y yéndose al nivel que habíamos marcado. Fijaros cómo teníamos ese posible apoyo nuevamente en esta zona, llevábamos tiempo diciendo que este cierre lo veíamos como un pullback nuevamente a la zona de soporte perdida y que debería testear nuevamente estos niveles y pues bueno, ya hemos llegado a toda esta zona, con lo cual interesante en estos niveles, si los pierde, abrir cortos y abriríamos la puerta ya pues prácticamente a irnos hacia toda esta zona de aquí, ¿vale? Toda esta zona que tenemos marcada en los 11.55, con lo cual sigue comportándose bastante peor que el resto de agrícolas y por lo tanto, pues bueno, en estos niveles interesante para abrir esas posiciones bajistas. En el café, pues frente al resto frente al azúcar que comentábamos, pues comportándose un poquito mejor. Me siguen gustando largos, por lo menos hasta esta zona de aquí, ¿de acuerdo? Sería
en los últimos máximos la zona que marcaría como objetivo, esta zona aproximadamente que tenemos marcada en los 118,94 y el stop por debajo de los últimos mínimos. Algo parecido para el trigo, que está más atascado, pero creo que debería por lo menos irse a esta parte alta, ¿vale? No es de los que más me gusta ahora mismo, fijaros que, pues bueno, en las últimas sesiones prácticamente sin movimiento, pero si tuviera que elegir algo, pues ya digo, lo marcaría hasta esa zona que tenemos ahí, ¿de acuerdo? Maíz, pues a punto de dejarnos muy buena oportunidad, llevamos tiempo esperando a que rompa y de momento no termina de confirmarlo, con lo cual si rompiera, creo que para largo sería muy buena entrada, marcaríamos siguiente objetivo, pues aproximadamente toda esta zona de aquí, toda esta zona de los 381,30, pero hasta que esto no ocurra, pues no haría nada, ¿de acuerdo? Lo que haría sería marcar nuevos máximos y abrir largos, y yo creo que sí que puede ser una buena opción, ¿vale? No sé si os queda alguna otra materia prima que queráis preguntarme, y si no, vamos a ir dando por finalizado el morning meeting, que ya son las 10:30 y se nos hace un poquito tarde. Aluminio. Creo que no me entra aquí. Vamos a ver un espacio nuevo. Vale, el aluminio, pues un poquito lo mismo que acabamos de comentar para el maíz. Fijaros cómo, pues bueno, llega a esta zona de máximos, y si rompiera, creo que puede ser un buen momento para empezar a pensar que esto puede tratarse de un suelo de mercado y empezar a pensar en rebotes, pues bueno, con un objetivo aproximadamente de la zona de 1630. Puede tener bastante buena pinta, pero ya digo, esperaría a confirmar para evitar que nos pase lo que nos pasó en esta zona, ¿de acuerdo? Analizando el tramo bajista, pues fijaros cómo romperíamos ya el 61,8, con lo cual daríamos ya por finalizada todo el impulso bajista, y por lo tanto creo que pueden tener, ya digo, bastante buena pinta, pero le daría ese filtro hasta que rompa máximos, ¿de acuerdo? Por encima de máximos, objetivo 1630, y creo que ahí sí que me plantearía como una muy buena entrada, ¿vale? Creo que no me queda ninguna pregunta de materias primas por contestar, así que damos ya por finalizado este seminario. Agradeceros vuestra presencia, espero que os haya sido de utilidad, y sobre todo que tengáis buen lunes y buena semana. Un saludo a todos y muchas gracias.